Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard. Ya estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, mi cangrejito? Espero que estés muy bien. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Recuerda, mi querido Cáncer, que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, mi cangrejito. Empezamos, corazón. Uy, por Dios, ya te veo con ansiedad, ya te veo. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Te noto, Cáncer, que estás en una temporada en la cual de repente estás filosofando, estás pensando, estás reflexionando el porqué de las cosas. Es como que inclusive quieres tomar lo que es una decisión muy drástica. Como que a lo mejor me dice Richard, ya me cansé de estar siempre detrás de ellos o de ellas, ya me cansé posiblemente de siempre ser buena persona, ya me cansé de apostar por los demás. Te noto como ha habido un cambio, Cáncer. Ha habido un cambio. Posiblemente inclusive, Cáncer, había una persona que en su momento te interesaba mucho, pero sin embargo por X motivos, pues la otra persona decidió o apostó por otra energía, pero el destino se ha encargado siempre de que tú te reencuentres con él o con ella, que siempre coincidan, siempre. Tú sientes o las energías te están diciendo que él o ella como que siente más atracción por ti o se está acostumbrando por ti, Cáncer. Pero sin embargo, como te digo, Cáncer, hay un cambio en vosotros. A lo mejor ahora ya no te gusta, a lo mejor de repente ahora estás inseguro, a lo mejor de repente ahora piensas si vale la pena o no vale la pena esta relación. Para muchos de vosotros, Cáncer, también pasa esto, posiblemente porque no es la única persona que tienes en tu vida. Hay otra persona que también está dentro de tu historia. Por eso, como tienes tanto que escoger, mi cangrejito, pues quizás pues dices, ¿para qué voy a apostar por una persona que en su momento no me dio su lugar cuando tengo mucho ganado? Adelante. Muy bien, vamos a continuar. Que Dios universo me ayude. Siento, Cáncer, que quieres pasar página. Siento, Cáncer, que no quieres complicarte la vida. Es como si tú me dijeras, Richard, me siento tan bien solo y sola, me siento tan bien con mi historia, o a lo mejor de repente, Cáncer, tú estás tirando maicito por todo lado y te has acostumbrado a esto. Pero yo siento, Cáncer, como que tú estás tomando el toro por los cuernos, como que te noto muy seguro, muy segura, ¿vale? Y esto es muy bueno, cangrejito. Sí, estás muy seguro y muy segura. Siento, Cáncer, y esto me sorprende de ti. Puede ser tu madurez, puede ser tu evolución, que tú me dices, Richard, no quiero volver a repetir ese plato. Richard, me cansé. Ahora apuesto, ya no quiero comer camotes, ya no, Richard, ya no quiero comer solamente patatas. Yo quiero comer ahora caviar, caviar. Ya no quiero, Richard, estar pidiendo de repente patita de pollo ahí en la casera, porque no hay nada más que comer. Bueno, cariño, la patita de pollo tiene colágeno, Cáncer, ¿vale? Bueno, ahora, Richard, quiero bistec. Ahora quiero un entrecot, ¿vale? Un solomillo quiero ahora. Una entraña. Ahora quiero una entraña. Mi linda gente de Argentina sabe de lo que estoy hablando, los cortes. Quiero una entraña o alguien que sepa de cocina. Siento, Cáncer, como que tú ya no estás para estar apostando por migajas. Siento, Cáncer, que tú me dices, Richard, no sé qué ha pasado, será la luna, será el clima, o a lo mejor de repente, como siempre veo tu lectura evolucionado, pero tú ya no quieres sobras, cariño. Tú quieres algo más, algo más. El otro mensaje también, mi querido cangrejito, no todo tiene que ser lo que es en la parte de los sentimientos, porque a lo mejor de repente lo que las energías me quieren decir
es que tú quieres más también en el proyecto, en el dinero, en tu vida. Necesitas más, necesitas algo real, necesitas algo en la cual tú te sientas seguro, segura. Más que seguro y segura, te sientas orgulloso y orgullosa. Cáncer, ¿qué ha pasado, cariño? ¿Te has caído de la cama? Y yo qué sé, te has dado lo que es un mal golpe y ahora hay otro cáncer diferente. Ya no eres la misma mujer, ya no eres el mismo hombre de antes. Eres un cáncer diferente. Noto esto, ¿vale? Vamos a ver qué me dice el oráculo. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, corazón. Has pasado de gusano a una mariposa. Has hecho lo que es el metamorfosis, cariño. ¿Qué ha pasado, cáncer? Pero me encanta. Me encanta. Ya no quieres ser Candy. Entonces, ¿qué nombre te voy a poner si ya no quieres ser Candy? Dice, la cara amable de la vida. ¡Qué bonita carta! El número 51 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Si tú te das cuenta, cáncer, fíjate muy bien. Aquí hay un elefante bebé, la cual hay como un bol, no sé si de repente tú lo llamas un tazón, está lleno de leche y de miel, de leche y de miel. Y veo que este elefante disfruta. Y aquí al costado hay un arco iris, cariño. El arco iris es el pacto de Dios, tu felicidad. Hay una cara muy amable, una cara muy espiritual que está observando, cáncer. Entonces, yo lo que siento, cáncer, es como que tú me dices, Richard, ahora ya lo tengo todo. Ahora ya sé quién soy. O simplemente, cariño, ha habido un despertar en ti. Siento que con esta actitud, con esta buena energía, tus seres de luz están haciendo fiesta en los cielos. Siento que hay un ser de luz que a lo mejor de repente es un familiar, un amigo, también se siente bien. Se siente bien porque tú estás evolucionando, estás creciendo, tus ángeles. Hay una transformación. Es como que me dice Richard, ahora me doy cuenta lo importante que es el amor propio. Ahora me doy cuenta lo importante que es estar vivo. Me doy cuenta que lo tengo todo, pero no reconocía lo que tenía. Está viendo un despertar en ti, mi cangrejito. Siento que este carácter que tú tienes ahora, este cambio, va a ser tan fuerte que vas a brillar con luz propia que todos los demás se van a sentir como muy atraída a ti. ¿Por qué, cariño? Recuerda que la miel atrae a todas las moscas, a todos los insectos y abejas. Te recomiendo que te quedes con las abejas, ¿vale? Las moscas, deséchalo, cariño. Yo siento, cáncer, como que tú empiezas a brillar, tú empiezas a triunfar, las cosas empiezan a ir bien en tu vida por tu mentalidad y por tu propia decisión y por tu esfuerzo. A ti nadie te ha regalado nada. Si tú has evolucionado, si tú tienes lo que tienes, es porque a ti te ha costado sudor y lágrima. Entonces, mi cangrejito, como tú estás con esa energía, con esa vibra, todo el mundo va a estar preguntando por ti. Todo el mundo quiere ser tu amigo. Todo el mundo, corazón, posiblemente yo que sé, quiere acompañarte, mi cangrejito. Yo siento, cáncer, siento, corazón, que estás viendo la luz, estás viendo claridad. Y te acordarás, cáncer, que cuando uno está con esa energía, mira que a muchos de vosotros le ha costado, todo empieza a regresar a tu vida, hasta las personas que tú creías imposible. Porque cuando uno ya no busca, cáncer, cuando uno ya no quiere prácticamente complicarse, a lo mejor te gustaba un chico, te gustaba una chica, esta persona te ignoraba, esta persona nunca te escribía, y al final, pues te cansaste. Todo cansa en la vida. Cuando a cáncer se lo cambia el chic, se lo cambia, ¿vale? Son muy radicales para esto vosotros. Ha habido un cambio de chic. Es ahí, corazón, cuando todo el mundo vuelve, cuando todo el mundo necesita de ti, cuando todo el mundo pregunta por ti. El cambio que tú estás haciendo, cáncer,
te va a hacer regresar todo aquello que tú creías que estaba perdido. Y esto no tan solo tiene que ser lo que es en el amor, cariño, porque cuando tú tienes buena actitud, cuando tú estás con esa energía, cuando tú reconoces que lo tienes todo, inclusive te llega dinero, te llega abundancia, te llega felicidad, porque estás vibrando bien, mi cangrejito, porque estás en armonía, mi cangrejito. Entonces, corazón, continúa con esa energía, continúa con esa vibra, continúa, porque te van a llegar sorpresas. Sorpresas. Te voy a dar lo que es signos, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Me sale un Cáncer. Cuando en una lectura sale tu signo y así saltando como ha saltado ahora, nos dicen que la suerte te acompaña. Es como que también tú, mi cangrejito, tu intuición ya te está diciendo algo. Posiblemente para que tú tomes decisiones, posiblemente para cambiar, posiblemente para que encuentres tranquilidad, encuentres paz en tu vida. Cáncer, Virgo, Capricornio, Piscis o Acuario, un hito más, Libra, ya está. Vamos a continuar, corazón. Recuerda que es una lectura bonus general, tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo. Adiós al universo. Puede ser, mi cangrejito, que tú me digas, Richard, qué bonito suena todo, porque recuerda, Cáncer, que yo soy Cáncer como tú, y tenemos lo que es la intuición desarrollado. Siento que muchos de vosotros me dicen, Richard, qué bonito suena todo, Richard, pero mi realidad no es esta. Yo le estoy pasando mal, yo estoy sufriendo, esta persona me dejó, he perdido lo que es el trabajo. Tu vida es un caos, ¿vale? Todo es malo, Cáncer. En primer lugar, mi cangrejito, recuerda que la felicidad es una decisión, ¿vale? Y la intensidad de los problemas también depende cómo tú sobrelleves esa situación. Te ha dejado una persona, te ha puesto los cuernos, lo hecho ya está hecho. Entonces, cariño, sécate las lágrimas, lámete las heridas y empieza a mirar para adelante, cariño, con orgullo y con fe, porque no vas a ser ni la primera, ni la última persona, ni él ni ella, que vas a tener un engaño, una decepción. Ni la primera ni el primero, ese era lo que quería decir. No vas a ser, cariño. A todos en algún momento nos han roto el corazón. A todos en algún momento nos han decepcionado. Pero ahora las energías me dicen, tú tienes que cambiar el chip, cariño. Tú tienes que pensar positivo. Que no es fácil. No es fácil, Cáncer. No es fácil pasar página. No es fácil. Te lo digo yo que tengo experiencia. Puedes estar años y años pensando en esa mujer, pensando en ese hombre. Puedes estar años, años y años. Y posiblemente inclusive decepcionarte una tras otra, tras otra. Puedes estar topándote con el mismo perfil, el mismo nombre, el mismo color de ojos, su forma de ser. Y siempre terminando mal la historia. Pero, ¿por qué tú repites siempre los mismos ciclos? ¿Por qué siempre se repite la misma historia? Cariño, porque de una forma inconsciente tú estás llamando esa energía. Recuerda, Cáncer, que el universo no distingue entre negativo o positivo. El universo te va a dar lo que tú en ese momento estás atrayendo, estás llamando, Cáncer. Por eso que muchas veces tú te preguntas, Richard, no puede ser, Richard, ¿qué ha pasado? He conocido a un chico que se llama igual que mi ex, tiene el mismo color de ojos. He conocido a un chico que va al mismo gimnasio que va mi ex. Tiene el mismo trabajo, piensa igual, tiene los mismos gestos. ¿Por qué, Richard? ¿Por qué? Ya te lo he dicho, cariño, no estás atento o atenta. Porque estás atrayendo la misma energía. Mi querido Cáncer, voy a poner subtítulos a las lecturas. Si hay personas que no hablan lo que es el castellano y quieren escucharlo, lo voy a poner lo que es en inglés, ¿vale? Por el momento, neutral, voz en neutral. Entonces, mi cangrejito, lo vivido ya está hecho.
Ahora tú tienes que empezar a sonreír a la vida. Sé que hay muchos de vosotros que ya están sonriendo, muchos de vosotros ya están evolucionados, pero hay un grupo que posiblemente todavía continúa en ese bucle. Entonces, cangrejito, tú tienes que empezar a disfrutar de los placeres de la vida. Tienes que empezar a ver con otros ojos todas las oportunidades que Dios, que el universo, que las energías te entregan. Tienes que empezar a cambiar tu actitud. Vamos a ver qué nos quieren decir iniciales. Sí, Richa, por favor, que salga Pepe Lucho. ¿Ves cómo no cambias? Vamos a ver. La letra E. La letra F y la letra E, por Dios, cariño. La letra P. La letra F, que te sigue el Kevin, un hito más. La letra E y la letra F, corazón, por Dios. Me ha mencionado todas las iniciales de mis amantes. Ay, por Dios, cáncer. Corazón, yo soy cáncer como tú, ¿vale? Vamos a continuar. A ver, mi cangrejito, vamos a ver cómo están tus energías en estos momentos. Que Dios universo me ayude, corazón, para ti, mi cangrejito bello. Estás evolucionando, corazón. Que Dios universo me ayude. Ay, qué bonito, me encanta, me encanta. Que Dios universo me ayude. Me fascina, cáncer, me fascina. ¡Ay, por Dios! Bueno, el último campanazo no me ha gustado, ¿vale? A lo mejor de repente me dice, Richard, así estaba de bien hace unos días. Se ha puesto en contacto, tú ya sabes quién, y otra vez me ha vuelto los recuerdos. Estoy deprimido, deprimida. Tranquilo, tranquila, es una prueba. Es una prueba, cáncer. Todo va a pasar. Vamos a ver, mi cangrejito, qué me quieren decir para vosotros con mucha fe. En primer lugar, mi querido cáncer, estoy con los ojitos cerrados. Muchos de vosotros, corazón, hay una persona que tú recuerdas siempre su mirada, sus ojos. Puede ser que este chico o esta chica tiene lo que es unos ojos muy bonitos, verdes, azules o color miel, o cualquier color que te impacta. A lo mejor es negro y te impacta. Son muy bonitos los ojos de color negro. Veo como que vosotros eran muy buenos amigos o muy buenas amigas. Da igual lo que te guste, ¿vale? Pero yo veo, mi cangrejito, como que tú siempre estabas entregando mucho por él o por ella. Demasiado, diría yo. ¿Cuántas veces lo has rescatado de momentos muy difíciles? Esta persona en algún momento, pues, te dio alas. En algún momento pasó algo entre vosotros, la cual es muy bonito, te soy sincero, porque con una persona que tú conoces toda la vida, una persona que se conocen vosotros muy bien, y pasa algo, pues es algo muy bonito. Tú creíste que al fin tocabas el cielo, al fin llegaba lo que es tu felicidad. Pero lamentablemente, corazón, la otra persona, sus miedos, sus inseguridades, sus dudas, terminaron por hacer este contacto o esta comunicación muy tóxico. Posiblemente, mi cangrejito, inclusive vosotros cuando se conocían, tú no tenías compromiso, esta persona no tenía compromiso, estaban libres para ser felices vosotros dos. Pero cada uno al final se distanció, rumbos diferentes, tú rehaciste tu vida, la otra persona también ha rehecho su vida, ha comenzado su historia, pero la historia entre vosotros dos nunca se terminó. Cáncer. Vosotros llevan mucho tiempo, posiblemente o llevaban mucho tiempo, porque algunos de vosotros han cerrado capítulos ya, pero muchos de vosotros, cariño, llevaban mucho tiempo encontrándose, quedando como amantes o como amigos con derecho a roce. Inclusive, mi cangrejito, muchos de vosotros, tanto era el entusiasmo, el amor que tú sentías por él o por ella, que inclusive has hecho viajes de larga distancia. Muchas horas en el avión, cariño. Muchas horas en el avión. Pero entusiasmado y entusiasmada. Veo, mi cangrejito, que estabas dispuesta a hacer de todo por él o por ella.
Las cosas marchaban bien entre vosotros, pero luego, otra vez, la decepción, otra vez, las inseguridades. Este chico o esta chica también se había acostumbrado a ti, tú también te habías acostumbrado a él o a ella, pero nunca te ofrecía algo estable, algo formal. Llegó un momento, mi querido Cáncer, en el cual tú, pues tomaste esa decisión con el dolor de tu corazón. Alejarte. Este chico o esta chica te reclama, te busca, te insiste, pero tampoco te da lo que es una estabilidad. Hasta que te cansas y rompes todo tipo de contacto, los palitos que digo yo. Muchos de vosotros, Cáncer, en estos momentos, posiblemente hasta hace unos días o semanas, puede ser que todavía lo tenías como ahí una puertita abierta. Dejabas que mirara lo que es tus estados de WhatsApp, tu Facebook, tu Messenger, da igual. ¿Por qué? Aunque tú de repente me digas, Richard, no, yo solamente lo ponía por poner, de una forma inconsciente lo estabas haciendo. Veo, Cáncer, que muchos de vosotros posiblemente esta historia que te estoy contando ya te ha pasado. Lo tienes bloqueado o bloqueada. Para aquellos que ya ha pasado esta historia, como yo siempre digo, son como los perros de hortelano, o vosotros sois almas gemelas o llamas gemelas, este chico o esta chica te buscará otra vez. Recuerda que la felicidad es una decisión. Sabes que este chico o esta chica no te ofrece una estabilidad como tú quieres. Entonces, la última palabra lo tienes tú. ¿Quieres volver a repetir esa misma historia o quieres zanjar ya esto? Si este chico o esta chica vuelve ya, volverá. Para muchos de vosotros ya y para otros tienen que esperar un poquito más. Tienes que hablar muy bien con él o con ella qué pretende, qué quiere, qué desea, a dónde va. Una vez que tenga las cosas claras, pues entonces toma tu decisión, mi cangrejito, ¿vale? El otro punto, mi querido cangrejito, muchos de vosotros te veo que estás preparándote, estudiando, ahí, días, noches, corazón. Lamentablemente algo no ha salido bien, Cáncer. Puede ser que esta persona no ha reconocido tu esfuerzo o el puesto o el trabajo que tú estabas buscando, pues se lo otorgaron a otra persona. Te veo que te vas al lugar donde más te gusta. ¿Cuál es, Richard? Donde hay agua, Cáncer. Puede ser de repente lo que es un río, un pendiente, una pileta. Puede ser el mar. A reflexionar, a meditar. O puede ser que todo esto ya lo estás viviendo, ya lo has vivido. Entonces, Cáncer, siento que tú te recargas de buena energía, de buena vibra. Siento que recuperas esa fe que en ese momento tú habías perdido. Siento que empieza a llegar una oportunidad de trabajo, de abundancia, de dinero. Para muchos de vosotros también, mi querido cangrejito, posiblemente todo esto también está relacionado con una limpia. Una limpia. Siento, mi querido Cáncer, que había una persona que tenía tu foto, Cáncer, la cual siempre lo he visto que está rodeado de hierbas, alguna hierba que esté relacionado con la magia, incienso, imágenes de ángeles, la imagen de la muerte también. En México hay la tradición, ¿no? La Santa Muerte, no todo tiene que ser malo. Pero yo siento, Cáncer, que esto, tu fotografía ahí, es para que tú estés enganchado o enganchada a una persona. Quizá de repente, Cáncer, por eso que tú nunca has podido olvidarla. Quizá de repente por eso, a pesar que tú eres consciente de que ellos en algún momento te han engañado, lo has perdonado, te has hecho la vista gorda. ¿Por qué, cariño? Porque estás atrapado o atrapada en magia. Pero recuerda, mi querido Cáncer, si tú pides a Dios con fe, a tus ángeles, que por favor te liberen de ese mal, lo van a hacer. Porque recuerda el oráculo,
la cara amable de la vida. Hay un pacto entre Dios y contigo. Te van a dar lo que es un regalo, pero piensa muy bien lo que vas a pedir, porque ya te veo, ya Cáncer. Siento un Géminis. Ya te veo, Cáncer. Richard, si hay un pacto con Dios y conmigo, me quiere dar lo que es un regalo, voy a pedir que vuelva mi ex. Piensa muy bien lo que quieres. Piensa muy bien. Porque corazón, tú en este momento puedes estar loquita y loquito por tu ex. Te pregunto yo, ¿por qué tu ex se fue de casa? ¿Por qué tu ex te dejó? Algo malo pasó aquí, ¿no? ¿Por qué no pides mejor cariño que te llegue lo que es un amor verdadero y no tu ex? ¿Por qué no pides mejor de repente que este chico cambie su vida para bien? Cuando yo digo que cambie su vida para bien, no quiere decir que va a venir contigo, simplemente va a enderezar su vida. Y a lo mejor de repente dentro de esa historia que va a enderezar su vida, no estás tú. No estás tú. Pide algo, corazón, que te aporte algo bueno. No pidas que venga Pepe Lucho o la Lupe, aún sabiendo que se lo come todo, aún sabiendo que te va a poner los cuernos. Pide un cambio, corazón. Yo sé que a lo mejor me dice Richard, pero es el aire que respiro, Richard. Sin él no puedo vivir. He bajado de peso. Pesaba 200, ahora peso 199. No puede ser, Richard. No puede ser. Corazón, pide algo bueno para ti. No pidas una persona que te hace daño. No pidas una persona que te ignora o una persona que no tiene claro lo que tiene. Porque siento Cáncer, siento un Piscis ahora. Siento, corazón, que muchos de vosotros estaban con una persona o están con una persona que es como un crío, es como un niño, como una niña, no sabe lo que quiere. Cada vez que tú le quitas la piruleta, empieza a hacer berrinche. Cada vez que a lo mejor de repente tú, yo que sé, corazón, no lo complaces en algo, empieza a hacer berrinche. Entonces, pide algo diferente, Cáncer. Pide algo diferente, ¿vale? Yo solamente te digo lo que veo. Al final, la última palabra lo tienes tu corazón. Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Cáncer. Que Dios Universo me ayude, Cáncer. ¿Cómo están tus energías, corazón? ¿Cómo están tus energías, Cáncer, Cáncer, Cáncer? Vamos a ver. ¿Cómo están tus energías? Vamos a ver, mi cangrejito, mi cangrejito. Tenemos lo que es la carta de Rey de Oros. Te noto seguro y segura, corazón. Al menos muchos de vosotros lo noto seguro y segura. Decidido, decidida. La carta también del 4 de Oros. No quieres hacer cambios, Cáncer. Richard, estoy muy bien como estoy. He visto la luz. Me encanta, cariño. La carta también del 5 de Espadas. Siento, mi querido Cáncer, que me dice Richard, por más que él o ella lo esté pasando mal, por más que él o ella me pida una oportunidad, en estos momentos quiero apostar por mí. La ley de la supervivencia, Cáncer, estás haciendo bien. La ley de la supervivencia. ¿Por qué te digo Cáncer? Porque yo veo, corazón, que hay una persona que pide ayuda. Hay una persona que suplica, que te dice, por favor, escúchame o quiero hablar contigo. Quiero hablar contigo. Pero corazón, siento que muchos de vosotros van a apostar por sí mismo. La carta del 3 de espadas, posiblemente ellos o ellas no esperaban esta respuesta de tu parte. Es como que siempre han estado acostumbrados que cada vez que abrían su boquita de caramelo, tú estabas ahí, corriendo, cariño, dejabas todo. Inclusive de repente estabas en pareja y dejabas la pareja y te ibas detrás de él o de ella. Pero ahora eres tú quien dice, lo siento, pero pasó tu oportunidad. No te quiero escuchar, déjalo así, quedamos como amigos, como amigas, pero no quiero nada más. No quiero. Hay una persona Cáncer que se da cuenta, se siente muy herido, se siente de repente que todavía no ha perdido la batalla. Va a insistir, corazón, va a insistir. Siento que inclusive muchos de ellos, puede ser mi cangrejito, que también te van a manipular. Ahí, Cáncer,
vas a conocer cuál es la energía de esa persona. Siento que a lo mejor, vamos a suponer que tú con él o con ella tenían lo que es una relación oculta. Este chico o esta chica, como ahora lo quitas la piruleta, se pone berrinchudo o berrinchuda, cariño, empieza a hacer berrinche, está renegando, dice, sí, tú no quieres volver conmigo, a pesar que yo te amo, pues se lo voy a contar todo. Tú ya sabes a quién Cáncer. Puede ser yo que sé, familia, pareja, tu amante, se lo va a contar todo. Entonces, mi querido cangrejito, ahí te vas a dar cuenta el tipo de persona con la cual tú estabas vibrando, ¿vale? Siento, mi querido Cáncer, que también muchos de vosotros, posiblemente me dice Richard, me cansé. Muchos de ustedes van a pedir divorcio. Muchos de vosotros ya no quieren continuar con ese martirio. Esta persona, mi querido Cáncer, no te lo va a poner fácil. No. Pero recuerda, corazón, estás con una buena vibra. Toda la bendición del mundo está contigo, Cáncer. No temas. Perro que ladra, no muerde, corazón. ¿Vale? Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver cómo están las energías de la persona de tu interés. El que te saca las canas verdes, cariño. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Cáncer. ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés? Esta persona, cariño, te está pensando, está reflexionando, te está recordando, corazón. Inclusive, Cáncer, me atrevería a decir que él o ella te está echando las cartas, está consultando a un tarotista, a un brujo o a una bruja. ¿Por qué tu cambio? ¿Por qué ahora te portas así? ¿Por qué ahora lo ignoras? ¿Por qué ahora no lo buscas? Esta persona va a intentar convencerte, va a intentar llegar posiblemente con su carita de mosca muerta, cariño. Sí, veo que esta persona para ti es como que tu debilidad son sus ojos, cariño. Tiene algo en los ojos que te hipnotiza, como si fuera una víbora, te hipnotiza, corazón. Y muchos de vosotros posiblemente caen en sus garras. Vamos a ver. La carta de la luna. Pero veo, corazón, que esta persona se va a llevar lo que es un portazo en la cara. Porque sale la carta del 7 de copas, que es la luna. Entonces, ¿sabes qué me dicen, Cáncer? Que tú, corazón, lo vas a rechazar, cariño. Lo vas a rechazar. Y otra vez busca y te dice, no me dejes, por favor. No me dejes. Dame una oportunidad. Perdóname. Ahora sí voy a hacer todo lo que tú quieres, pero no me dejes. Porque viene, cariño, con los brazos abiertos. Porque no quiere dejarte, cariño. No quiere dejarte. Pero yo noto, Cáncer, que tú me dices, Richard, no. Se acabó, Richard. Ya no quiero saber nada. Entonces, corazón, hay un cambio para ti. Hay un cambio, ¿vale? Ay, corazón, corazón, esta historia es peor que la Rosa de Guadalupe. Ni la Rosa de Guadalupe se atrevió a tanto. De verdad, ni las novelas turcas se atrevieron a tanto. Tu historia, cariño, tu historia tendría que salir lo que es al cine. Al cine. Es mejor, cariño, que La Bella Durmiente. Es así. Es mejor que la historia de Crepúsculo. Mejor. Vamos a ver, mi cangrejito. Me encanta tu energía, corazón. Vamos a ver qué nos dicen. Respuesta en el tarot egipcio. Que Dios Universo me ayude. 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 A ver, mi cangrejito. Ay, corazón, tu historia es tan intensa como Rápidos y Furiosos. Ayer lo vi. Ayer fui al cine y lo vi. Se quedó a medias. Hay segunda parte. Todas las películas ahora se quedan a medias. Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos es una respuesta general, ¿vale? Ahora, corazón. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del mago es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Aries.
Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del ermitaño es un no. Puede ser que estás lidiando con un Virgo. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de Virgo, de la emperatriz, es un sí, ¿vale? Es un Virgo. Me he liado, me he emocionado. Es un sí, Virgo. La carta del ermitaño es un no, también es otro Virgo. La carta del mago es un sí, es un Aries. Muy bien, corazón. Vamos a ver qué nos quieren decir para solteros y solteras, cariño. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi querido cangrejito. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Siento ese Virgo muy fuerte. Solteros y solteras, solteros y solteras, solteros y solteras, solteros y solteras. Vamos a ver. Ay, por Dios, corazón. Muchos de vosotros hay un encuentro de almas gemelas. Es como que me dice Richard, lo acabo de conocer o lo vas a conocer recién. Parece que lo conozco de toda la vida, Richard. Es que su sonrisa, su aliento, Richard, me encanta, aunque haya comido ajos. Me encanta, Richard. Siento, corazón, que vas a conocer una persona que tiene posiblemente las mismas expectativas que tú. A esta persona de repente le encantan las hamburguesas, al igual como a ti te encantan las hamburguesas. A esta persona le encanta viajar, al igual como a ti te encanta viajar. Siento, corazón, que me dice Richard, es mi media naranja, es mi media toronja. Lo amo, Richard. Recién lleva un día, pero ya lo amas. Ya lo amas, ya. Ya te has creado una película. Ay, por Dios, mi guionista de cine. Ya no vas a ser Candy, tú vas a ser guionista de cine. Vamos a ver. Corazón, es cariño, corazón. Me sale lo que es la carta de la luna. Me dicen, es un regalo para Cáncer. Es un regalo para Cáncer, corazón. Porque la carta de la luna es tu signo. Cariño, vas a conocer una persona muy especial. Ay, por Dios. Ay, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. Richard, ¿qué ha pasado? Corazón, inclusive veo, mi cangrejito, que con esta persona, solteros y solteras, vas a tener familia. Familia, Cáncer, familia. Ay, por Dios, por Dios. Porque mira, aquí yo veo Cáncer, sale lo que es tu signo y sale lo que es la carta de la emperatriz, una mujer embarazada. El otro mensaje, Cáncer, el otro mensaje que se me ha venido a la mente ahora, Cáncer, si tú de repente estás soltero, soltera, pero tienes un hijo y esta persona posiblemente en su momento no quiso reconocer o de repente se separó, cariño, viene. Ay, por Dios. Y tenemos lo que es la carta del paje de copas. Te va a pedir volver a empezar otra vez, mi cangrejito, volver a empezar otra vez. Hay una reconciliación, solteros y solteras, para aquellos que han tenido hijos con él o con ella también. Hay una reconciliación, corazón, por Dios, algo te viene. Un hito más. Y tenemos lo que es la carta del 7 de espadas. Veo, corazón, que has tenido que caminar un sendero de obstáculos, de trabas. Has pasado mucho dolor, cariño, pero sin embargo, vas a llegar a tu objetivo. En estos momentos, Cáncer, puede ser que esto ya está pasando. Y muchos de vosotros de repente me dicen, Richard, sí, Richard, se ha comunicado, Richard. Sí, el padre de mi hijo, de mi hija, Richard, la persona que me dejó embarazada, se ha comunicado, Richard. ¿Qué hago? Siento que tú estás lo que es en una encrucijada, corazón. Corazón, dale una oportunidad porque quiere reconciliación. Las cosas son serias, Cáncer. Las cosas son serias, ay, por Dios, Cáncer. Tienes que confiar. Confía, por favor, confía, corazón, porque cierras con la carta del 10 de copas. Cariño, viene alguien por ti, El universo te entrega lo que es un regalo. Hay una sorpresa, hay una reconciliación, y especialmente para aquellos que posiblemente me dicen, Richard, me daba tanta tristeza no ver a mi hijo, a mi hija con su padre o con su madre también, a lo mejor estaban separados, pero hay una reconciliación.
Y para aquellos que no tienen nada, nada, cariño, siento que muchos de vosotros van a formar lo que es una familia. Familia, cariño. Por eso que tu lectura está siendo precioso, precioso. Muy bien, ya está. Me he emocionado. Lo siento, así somos los intensos. Así somos los latinos, intensos. Intensos, cariño. Muy bien, vamos a continuar. A ver, vamos a ver economía, ¿vale, corazón? Porque yo también tengo vida, cáncer. Aquí ya va a ser las 4 de la tarde. Mira, aquí va a ser las 4 de la tarde. Tengo que comer. Ay, de verdad. Vamos a ver economía. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del 7 de espadas. Ve con cuidado a quienes confías tus proyectos, tus sueños o administra bien el dinero, cangrejito. ¿Vale? Si emprestas dinero, hazlo todo de una forma formal. Siento, mi querido cáncer, también que muchos de vosotros, si lo haces todo bien, vas a asociarte con alguien, vas a hacer un proyecto, un trabajo, un negocio. El otro mensaje, cáncer, me dicen, siento que muchos de vosotros, mi querido cáncer, posiblemente también van a tener algún tipo de discusión o de lío en el trabajo. Cariño, por Dios, que esto no estropee tu buena energía, tu buena vibra. Como corazón, cuando el león marca su territorio, prácticamente las demás bestias, las llenas, corazón, pues simplemente quieren atacar. Es esto, corazón. ¿Vale? No permitas, cariño. Y cierras con la carta del caballo de oros. ¿Sabes qué siento, cáncer? Siento que tú vas a salir orgulloso y orgullosa de una situación. Lamentablemente, mi querido cáncer, alguien va a intentar traicionarte o alguien de repente va a intentar hacer algún tipo de problema y siento que muchos de vosotros van a dejar un proyecto o un negocio porque ante todo, cáncer, tu dignidad, corazón. Y siento, cariño, que las cosas te van a ir bien, ¿vale? Pero vas a tener que pasar por este suceso. No te preocupes, cáncer, la historia no está terminada para ti, pero es parte del matiz. Vamos a continuar, cariño. Ay, mi cangrejito, me encanta. Las características que ya no tengo tiempo ya. Por Dios, tengo hambre. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, cáncer, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para cáncer, que Dios universo me ayude. Para muchos de vosotros, mi querido cangrejito, puede ser que estás lidiando con una persona de elemento tierra. Es una persona que se fue, cariño, y se llevó todo. A lo mejor de repente me dice, Richard, vendió la casa, vendió todo. Esta persona puede ser alto o alta, trigueño o trigueña, o está muy bronceado. Aunque me dice elemento tierra, que puede ser Capricornio, Tauro, Virgo, también tranquilamente puede ser un Sagitario. Vamos a ver. Para muchos de vosotros también, mi querido cangrejito, otra vez elemento tierra. Puede ser que estás lidiando con una persona que está en un lugar donde el clima es un poco extremo, en situación de calor, hace mucha calor. Puede ser de repente los Emiratos Árabes, el Mediterráneo también de repente algunos lugares, o la costa de algún país, pero hace calor. Veo que en ese lugar no llueve mucho, pero sin embargo está urbanizado. Esta persona es una persona también que es muy suyo, o muy entregado a lo que es en el proyecto, o a lo mejor tú me dices, Richard, a veces siento que me oculta algo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Es muy atractivo y muy atractiva. No eres tonto ni tonta, por eso que te gusta. Esta persona también me dice, muchos de vosotros, cariño, van a tener lo que es un encuentro con una vieja amiga o un viejo amigo. Veo que cuando vosotros dos se van a encontrar, van a hacer clic, clic, cariño. Es como que dice, ay, Pepe Lucho, ¿cuánto tiempo? Ana Rosa, ¿qué de tu vida? Uy, hace 20 años que no sé nada de ti. Ya, hasta hijos tengo, te va a decir. Hasta hijos tengo. ¿En serio? Sí, tú, Pepe Lucho, yo también tengo mi criatura. Cariño, hay otra cosa que te quiero decir, cáncer. Hay otra cosa. Haz memoria, ¿vale? Saca cálculos, cariño. Si tú has tenido una historia con él o con ella y vosotros han tenido intimidad, ya sabes a lo que me refiero, mi querido cangrejito, cariño, ¿quién te dice a ti que sí, el hijo mayor, cariño, o la hija mayor?
Puede ser que me diga, Richard, no sé por qué me recuerda mucho a mi ex. Tiene la mirada, la sonrisa, tiene unos arranques, pero yo he sacado cálculo y no. Es cierto que yo terminé con mi ex y a los 5 días pues ya tuve otro novio y con él me quedé. O otra novia, yo qué sé, cariño. Pero no sé por qué. O cuando tú de repente te encuentres con ella, si eres chico, Richard, ha estado con su criatura, pero da la casualidad, Richard, tiene el mismo color de mis ojos. Inclusive, tiene lo que es una peca ahí en su carita, la misma peca que yo tengo, en el mismo lugar. Cariño, haz cuentas, haz cuentas. No vaya a ser, corazón, que todo este tiempo tú no sabías que eras padre. Padre, corazón, ¿vale? Esa es la respuesta que te puedo dar. Sé que ahora me dice, Richa, ¿por qué me lo has dicho? Porque yo también pensaba lo mismo. Pues ya está, cariño. La lectura se lo está confirmando. Bendiciones, mi cangrejito. Te quiero. Me ha encantado tu lectura, ¿vale? Espero que continúes siendo puntero. Un besito, corazón. Te quiero mucho. Hasta la vista. Sé feliz. Disfruta de la vida, porque lo mejor viene para ti. Hasta la vista, Cáncer.